Buenas tardes, empezamos ya. Sed muy bienvenidos todos en esta última mesa del primer encuentro internacional. Primer encuentro literario queer. Yo soy África y trabajo aquí en Museo en Red, en el museo. Y bueno, desde donde hemos tenido la hermosa oportunidad de acoger este encuentro, gracias a la bellísima propuesta de las compañeras de Mary Red. Así que nada, agradeceros a todas y todes que estéis esta tarde aquí con nosotros. Y dejo la palabra a Ana, no voy a robar más tiempo. Gracias, África. Bueno, muchísimas gracias por estar en la que es ya la última mesa del encuentro de literatura queer. Gracias a Nerea, a Gabriela, a Carla, a Laura y a Alana por aceptar nuestra invitación. Como esta ya es la última vez que hablaremos desde Mary Read, reiterar nuestro agradecimiento al equipo del museo, que tantas facilidades nos han dado para que se llevara a cabo, a África, a Sara, a Clara, a las compañeras de acceso para que podáis llegar a las salas, al personal de seguridad. Muchas gracias. Gracias también a la Central por compartir el espacio y gracias a las compañeras de Pícara que no dudaron en echarnos una mano. Antes de introducir la mesa, queríamos contar que cuando en noviembre del año pasado imaginamos este encuentro, cuando aún no tenía nombre, y en los meses siguientes, durante su preparación, teníamos una idea de cómo queríamos que fuese, pero es cierto que habéis superado todas nuestras expectativas. Muchas gracias. También contaros que nos dirigimos a diversas instituciones públicas y privadas para que contribuyeran económicamente y no tuvimos suerte. Imagino, esto es una opinión personal mía, que haber incluido queer en el título echó para atrás a algunas de estas instituciones públicas y privadas. En aquel momento aún estaba por aprobar la ley trans y en el seno de esas instituciones, de algunas, se había desatado una persecución odiosa contra toda la comunidad LGTBIQ+, y en especial contra las compañeras trans, y además están muy cerca las elecciones. Gracias a Boti, que hoy nos acompaña, que ha sido y fue ella y su equipo de la Dirección General la única que nos recibió. Muchas gracias, Boti. Pero bueno, estamos aquí, lo hemos hecho y nuestra intención es organizar una segunda edición. Quiero agradecer a mis compañeras, socias, cómplices de vida. A Óscar y a Sandra. Bueno, si queréis apoyarnos, ahí fuera reproducciones del cartel que diseñó Carla Berrocal para el encuentro, que están a la venta. Muchas gracias. Y ahora paso ya a presentar a la moderadora, Nerea Pérez de las Heras, que es comunicadora. A lo largo de su trayectoria ha escrito en medios como El País, Vogue, Esquire, Marie Claire y Glamour. Como humorista, su monólogo Feminismo para torpes ha cosechado un gran éxito y da título también a una serie de vídeos para el periódico El País, en los que desde el humor critica los roles y comportamientos machistas de nuestra sociedad. Actualmente realiza los podcasts Saldremos Mejores y Lo Normal. Una cita de la poeta Sara Torres para dar paso ya a la mesa de Deseos Imaginarios Vivolleros. Los mecanismos de poder no solo reprimen la sexualidad, sino el amor, los modos de filiación. Adelante, muchas gracias.
Bueno, reitero el agradecimiento a Mary Red por hacerse cargo de esto. La emoción es genuina y está bien justificada. Después de tantísimo tiempo, toda nuestra vida, diría, algunas hemos gastado ya la mitad de la vida en este planeta, ¿no? De reclamar espacios, buscar espacios, inventar espacios. Tanto aplauso cada 3 palabras me parece que es signo de la emoción que sentimos de estar en este auditorio tan grande, rodeadas de tanta gente y pudiendo escucharnos las unas a las otras. Es maravilloso que estéis aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, en la que habéis leído era la bio antigua. A mí lo que me gusta más decir, y vaya por delante de todo, es que soy lesbiana por encima de todas las cosas, militante, furiosa, entusiasta. Ser lesbiana es lo que hago mejor, lo que me ha traído más alegrías en esta vida, lo que me mantiene en pie, lo que me levanta por la mañana. Y me emociona mucho estar en Reina Sofía porque en su biblioteca gasté yo toda mi juventud, entre su biblioteca y el ejercicio de la lesbiandad, que cuando eres joven como que es un trabajo a tiempo completo. Y son muchas horas las que requieren. Ahora ya menos, porque tengo más costumbre, pero de joven era una cosa tremenda. Estaba entre historia del arte y esto, pues imagínate. Vamos a escuchar esta tarde a unas mujeres listísimas, listas como demonios, estupendas, articuladísimas, muy queridas, muy admiradas por mí, y las voy a presentar por si alguien es de Marte y no las conoce. Empiezo por Alana Portero, que es historiadora, especializada en Edad Media, escritora, dramaturga, directora escénica y cofundadora de la compañía de teatro Striga, una mujer de clase obrera, bisexual y cansada. Escribe maravillosamente sobre cultura, feminismo y activismo LGTBIQIA+, para varios medios como Agente Provocador, El Diario.es, El Salto, Es Moda, Vogue, y en mayo de 2023, ya está publicado, está a punto de publicarse, en mayo, publica su primera novela, La mala costumbre. Laura Casielles. Ay, ¿dónde estás, hija mía? Aquí estás. Poeta y periodista, licenciada en Periodismo y en Filosofía, doctorada en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos. Sus últimas publicaciones incluyen Las señales que hacemos en los mapas y Breve historia de algunas cosas. Según ella, es una mujer que va por ahí intentando cosas. Tengo que decir que es muy Tauro Laura Casielles también, ¿eh? Porque a mitad de la semana pasada ella ya andaba inquieta, que no sabía qué era lo que tenía que decir aquí y me puso a trabajar, cosa que te agradezco, la verdad. Carla Berrocal es ilustradora, muy comprometida con la dignidad laboral de su sector. Como activista presidió la Asociación de Ilustradores de Madrid entre 2016 y 2021 y fue promotora del colectivo de autoras de cómic. Como ilustradora ha publicado El Brujo, epigrafías y recientemente Doña Concha, una biografía de Concha Piquer. Es autora de carteles emblemáticos como el de Las dos flamencas del Orgullo de Sevilla de 2017, precioso, y el de este encuentro. Y Gabriela Wiener, por último. Claro que voy a leer, por supuesto que no. Bueno, Gabriela Wiener es amiga mía, ¿vale? De hace muchísimos años. Me da un miedo que me muero. Es escritora, periodista peruana, superviviente en Madrid. Gabriela y yo nos conocimos siendo ella mi jefa en una revista de moda femenina en la que los imaginarios vivolleros ni estaban ni se los esperaban. Había deseo de escapar. Ha publicado pues ejercicios para el endurecimiento ejercicios para el endurecimiento del espíritu, sexografías, que me decías el otro día que era muy hetero, Llamada perdida, Dicen de mí, Guacorretrato, que va por la ¿qué edición? 8ª edición, va Guacorretrato. Di primero los idiomas a los que no se ha traducido, porque claro, los que se ha traducido ya es una ordinariez, ¿no?
Bueno, no existe, ¿no? Se ha traducido a todas las lenguas conocidas, dialectos perdidos de, bueno, una persona exitosísima que ya me ha avisado de que le parece una mierda todos los ejes de la conversación que yo propongo, con lo cual pues viene a ser un elemento, un agente del caos, ¿no? Un pequeño agente del caos. La mesa de hoy se llama Deseos e Imaginarios Vivolleros. Palabras muy grandes, muy grandes, probablemente las palabras más grandes para las mujeres heterodisidentes. El imaginario es el contexto existente o el contexto creado para nosotras, y el deseo es el contexto ideal, el anhelo, el lugar hacia el que vamos. Para cada una significa una cosa, a cada una le sugería una cosa la palabra deseo. Cuando hablamos, Laura, tú me dijiste que te venían los deseos de otros mundos. Alana, me hablabas de que te sentías una novata también en el mundo del deseo. Gaby, tú me dijiste que solo conocías en este momento el deseo de tener gallinas. Una cosa muy... Y el deseo sexual solamente lo menciono, Carla, que creo que estadísticamente nos funciona para la conversación que vamos a tener. A ver, el deseo sexual, ¿no? Entre las mujeres vivolleras. El deseo sexual entre las mujeres vivolleras. La semana pasada una amiga mía fue a una... Tú vas pensando, ¿quién es? Somos 6 en Madrid, ya sabéis quién es. Una amiga mía fue a una sauna de Barcelona que se llama Lesbianas al Vapor. Y está bien el naming, a mí me gustó. Tiene sentido. Vale, entonces, otra amiga vi le dijo, pero ¿y a qué van las lesbianas a la sauna? ¿A dibujar corazones en el vapor? A ver, según la amiga que fue, se lo pasó bien, me dijo que si tú querías que aquello fuera una sauna en el sentido estricto de la sauna, del restregón, del follar, del tal, era una sauna, pero que si tú querías pasártelo bien de otra manera, hacer amistades, charlar... pues que también risas, pues que leer poemas, retratarte, hablar de la sex, eso también se podía. Todo esto cuando se lo conté a un amigo marica, cuando a un amigo marica yo le digo, ay, es que fulanita me ha dicho que está en una sauna, y una le contó, y él, claro, me miraba perplejo. ¿Cómo que le contó qué en la sauna? O sea, ¿qué hacíais ahí vinculando como dementes? No sé, o sea, no lo hacéis bien, qué disparate. No, es nuestra comunidad, es así, a mí me gusta y nuestro manejo de los deseos pues es el que es y a mí me funciona, es particular, ¿no? Como el manejo de nuestras propias vidas. Imaginarios. Nuestra generación, las que tenemos 40, 35, fue la última que se crió sin referentes vivolleros explícitos ni en la ficción ni entre mujeres públicas. Por supervivencia, como herramienta de agrupamiento social, como muleta, para construir la identidad propia en base a algo, lo que hicimos fue apoyarnos en personas y en personajes que no eran necesariamente heterodisidentes, que no eran trans, que no eran homosexuales. Ahí estaban pues, la deportista de las Spice Girls, estaba Silke, estaba la cantante Garbage, estaba la gente Scully, la de Hospital Central, estaba Najwa Nimri en la película aquella que se rapó la cabeza, estaba... Xena, la princesa guerrera, ¿no? Sí, Xena, pero Xena sí era lesbiana de verdad, yo creo, sí. Bisexual, ahí no había que inventar. Bueno, el caso es que nosotras veíamos un 5% de pluma, o sea, olíamos un 5% de pluma canónica y el resto ya autocompletábamos, ¿no? Nos lo inventábamos. Nuestro imaginario se construyó pues, en base a estas criptolesbianas, criptobisexuales. Yolanda de Parchís, nunca me habían dicho esto, luego profundizaremos en este tema. Esto, claro, es que somos las reinas del imaginario y de la imaginación porque esto lo seguimos haciendo. Porque Aubrey Plaza, o sea, lo que hacemos con Aubrey Plaza y Kate Blanchett, que no son lesbianas y no son bisexuales, o sea, que son nos da igual, o sea, da igual, ¿qué importa, no? Sí son, claro que son. Bueno, somos las reinas del imaginario en toda la amplitud de la palabra
Pero como esto es muy complejo, pues vamos a empezar por el mundo de los deseos. En el colectivo, en las conversaciones dentro del colectivo, el debate está dominado, desgraciadamente, todavía por los derechos. Tú decías, Alana, lo nombrabas de una manera que me gustó mucho, que los derechos son un suelo a partir del que ya se puede construir todo lo demás. Y los deseos, sobre todo los de las mujeres heterodisidentes, han quedado completamente arrinconados, y a mí me gustaría que empezarais por contar un poco, si quieres empieza tú, Alana, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la propuesta de conferencia respecto de deseos? Pues bueno, muy buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir, muchas gracias a María Red al museo, y muchas gracias, Nerea, porque nos lo has puesto muy muy fácil. Pues veréis, yo creo que soy la mayor de esta mesa, y quizá por una cuestión generacional, por mi condición bisexual y por mi condición trans, además, mi educación sentimental, estaba deseando decir educación sentimental porque ella es victoriana. Ya me he quedado tranquila. Bueno. Educación sentimental, chupito. Por favor. Está muy ligada a la intimidad, y el deseo está muy ligado a la intimidad, que no tiene siempre ni debería ser así, y desde luego en el mundo hetero no es así. Estaba ligado a lo íntimo, a lo ensoñado, y casi solo lo podía imaginar, o solo lo he podido imaginar hasta muy tarde, incluso dándole salida y rienda suelta, como una cosa muy sublime, ¿no? A mí sublimar esto me ha cansado mucho, ¿no? Me ha hecho trabajar un montón, y al final, pues en vez de tener deseos, parece que una tiene como un santoral en la cabeza, ¿no? No sé, como imágenes un poco cansada de tanta poesía. Justo eso. La idea de la charla a mí me traía soledad. Me traía soledad, me traía algo que se siente, que se experimenta, que se imagina, pero que no se dice. O que yo no podía, o casi nunca he podido decirlo. Además, desde muchas perspectivas de mi vida, ¿no? Hasta que no he sido mucho, mucho más mayor, y todavía me cuesta. Esta es mi idea. Laura, tú me hablabas y me gustó mucho de estos deseos de otros mundos. Sí. Extiéndete un poco en este tema. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos además a esta hora de un sábado y de un sábado de sol. Reitero todos los agradecimientos a Mary Read, mucho más allá de este encuentro, el agradecimiento por haberse convertido en un espacio desde el que construir para tantas, y desde el que construir también barrio, que esto también tiene que ver con hacer mundos. Muy feliz de estar con estas reinas, como decíais, en esta mesa. Y muchísimas gracias, Nerea, porque siendo tú muy acuario, por lo que parece, cuando te puse a trabajar el otro día... Como Lola Flores, la más acuario, es imposible tratar, soy intratable. Pero qué maravilla, porque lo llevo diciendo esta semana cada vez que alguien me ha querido escuchar. No me han hecho una moderación de mesa como la que ha hecho Nerea en mi vida. Muchísimas gracias. Qué trabajazo. Total, que en estas preguntas que nos hacías, en ese trabajazo previo para llegar aquí, efectivamente yo pensaba muchos pensamientos, y entre ellos el que salía de manera muy inmediata con esto del deseo era esto del deseo de mundos, ¿no? Ya profundizaré quizá en esto, en otras preguntas, y hilando un poco con lo que estaba diciendo Alana. A mí me ocurre con estar aquí hoy, que soy la primera sorprendida de estar en este panel. Lo primero que a mí me surgía cuando me proponían participar en una mesa sobre deseos e imaginarios vivoyeros desde el punto de vista de la literatura era decir, pero si yo nunca he escrito de esto, ¿no? Si en realidad en lo que yo escribo no está presente esta dimensión. Pero luego recordé que en mi aproximación a la literatura pienso muy firmemente que siempre estamos construyendo imaginarios, sea por acción o por omisión, sea en lo que decimos o en lo que no decimos,
o en las maneras que encontramos para rodear lo que estamos diciendo. Y la poesía, en esto también tenía ganas de decirlo un poco al hilo de otras charlas de estos días, yo creo que la poesía no es el territorio de la afirmación, sino precisamente de la amplitud de posibilidades y de decir muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso para mí tiene todo que ver con esta idea del deseo de mundo. Cuando yo me pregunto qué es deseo, lo primero que me imagino es esto que acabas de decir, Alana, como lo insoñado, ¿no? Un deseo como un anhelo de algo que ni siquiera sabemos muy bien lo que es. Ese deseo de mundo es también deseo de lenguaje, y eso tiene todo que ver con lo que está pasando aquí. Deseo de lenguaje, decía Fefa Vila también en la ponencia el otro día, como maneras de nombrarnos con más precisión. Y yo pensaba, por ejemplo, en Adrienne Rich, cuando en El sueño de una lengua común dice eso de nadie nos imaginaba a nosotras, queremos vivir como árboles. Deseo de mundo es también un deseo de viaje, que quiere decir desear salir del lugar en el que caíste cuando llegaste a este planeta y que se configuraba de una determinada manera, y que piensas y sueñas que hay otros lugares en los que se vive de otra manera. Eso es deseo de encuentro, es deseo de comunidad, es deseo de asombro. Creo que tenemos esos deseos en lo personal, en lo individual de alguna manera, pero que sobre todo también los tenemos en lo que compartimos. Por eso quizá esta pulsión fuerte del vincularse y todas las vueltas que le damos al cómo nos relacionamos y no sé qué, para mí tiene también muchísimo que ver con el deseo de compartir mundos. Cuando conocemos a alguien y alguien nos atrae, alguien nos interesa, queremos que nos abra la puerta de su mundo y queremos abrirle la puerta del nuestro. Y en colectivo lo que queremos es construir otros mundos en los que podamos vivir de otra manera, ¿no? Y para mí ahí está como esa clave, que es que en esos mundos que queremos construir no hay un deseo de algo que ya está prefijado, de algo que ya sabemos, sino que se trata del deseo como imaginación y del deseo como sorpresa. Bueno, no. Te voy a sacar de esta. Me decías que por favor, hay demasiada... y a Gaby y a ti, esta es un poco para las dos. Me gustaría que entre vosotras también como interaccionarais, os interrumpierais todo lo que os dé la gana, que para eso nos conocemos. ¿Por qué? ¿Dos por una o qué? Porque sí, no, bueno, porque os conocéis más, sois más amigas, no sé. No sí. hemos follado. No. Bueno, ese dato ya lo tenemos para... Ya está, este dato ya está bien, ¿no? Para quien le sirva, pues es fantástico. Hay como que hay mucha política y mucha reflexión y muy poca carnalidad. O sea, empezaba yo hablando de la posibilidad de una sauna. Creo que igual os apetece más moveros en este terreno a la hora de hablar del deseo, ¿no? Ya quitándolo del deseo de gallinas, porque yo sé que Gaby era un chiste realmente, que hay más deseos. No, para nada. Súper serio. O sea que no me vas a hacer la preguntita bonita de qué es para mí el deseo. Sí, claro. Menos sí. mal, no, menos mal. Claro, sí. No, es que claro, o sea, empiezas a decir que no somos carnales y claro, empiezas con una pregunta mega abstracta, ¿no? Entonces como, buf, o sea, vamos a salir de eso. Entonces, qué bien que toques el tema de la sauna esta, que ya había oído hablar hacía varios meses, siempre con el comentario agregado de que Barcelona nos gane en todo, que llega antes, sobre todo en el tema boyero, que todas se nos están yendo para allá, que vamos a hacer aquí, que eso se va... ¿Qué? Que Barcelona nos está ganando en el tema boyero. Pero pues sí, la verdad es que sí. Pero eso si es lo que he escuchado. en esos bares con música de ascensor, tomándose súper en serio. Vale, a ver, no... lo de la sauna me parece muy bien, pero... ¿Pero lo de la sauna es aquí en Madrid? Es en Barcelona. Ah, es coño, Barcelona, vale. Vale, creo que hay una nueva compañía de trenes, ¿no? Ahora, para... Sí. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que entonces aquí es más guarra la cosa? Yo diría que sí. Vale. ¿En Madrid? Sí. Mentirosa. Muchísimo Mentira, más. totalmente, Yo diría que sí. A ver, mira, vamos a yo entrar en recuerdo debate. A mí me una parece, vez... perdona, a mí me parece muy lesbiano esto de hablar sobre sexo, en lugar de practicarlo, ¿sabes? Claro, pero eso es... Bueno...
Ese sería otro encuentro queer, el que comentas, pero no estás diciendo ninguna bobada porque esta amiga de la sauna me comentaba que había muchas conversaciones sobre el propio hecho de la sauna, que es una cosa, o sea, la comunidad de mujeres heterodisidentes somos muy meta, siempre estamos charlando sobre lo que está pasando y lo que estamos haciendo. También Carla está amargada. Gratis. No, a ver, porque una no folle no quiere decir que todo esté mal, ¿sabes? O sea... La que ha dicho que quería tener gallinas eres tú, amiga, ¿eh? No, yo tampoco follo, tampoco. Todo el mundo lo sabe. Ríos de tinta. Bueno, yo me acuerdo mucho que hicimos una fiesta en una de esas ocupas, centros sociales a las que jamás volveremos. Y era un festival boyero impresionante. O sea, estaban todas las boyeras de Madrid. Y era como, bueno, habíamos hecho un cuarto oscuro, ¿sabes? Porque... O sea, ya tocaba, ¿sabes? Ya era el momento de la carnalidad, ¿no? O sea, pasemos de la política, vamos a follar, follar también es político, si no estás en mi fiesta, no es mi revolución, no sé qué, y así te pésimo. Y me acuerdo que, o sea, ya la gente empezó a irse y no surgía, ¿no? Ese cuarto oscuro seguía muerto, no pasaba nada. No entraba nadie, o sea, por ahí había una parejita que se estaba besando y habíamos conseguido todo, guantes de látex, absolutamente todas las cosas necesarias y técnicas. Y entonces, bueno, al final nos fuimos quedando un grupito, de ahí salió el bloque boyero, creo. Del cuarto oscuro. Sí, total, pero fue muy loco porque estábamos dentro del cuarto oscuro y de repente alguien saca una botella y dice, jugamos a la botella. En el cuarto oscuro jugasteis a la botella. En el cuarto oscuro jugamos a la botella. Y montasteis un colectivo. O sea, si es que no es que lo diga yo, cariño. O sea, te aseguro que una orgía no se montó. Una orgía de logística. Pero el bloque boyero sí. Yo la verdad es que mantuve una conversación una vez esto va a sonar un poco raro, pero en un cuarto oscuro gay vacío, que no había nadie, solamente estaba yo con dos gays y me di un beso con un gay. Como cosas siempre. que pasan. Hija de puta. Bueno, total, que... Yo la verdad es que echo de menos un poco, que es una cosa de la que hablamos por teléfono también, el hecho del contacto físico, o por lo menos el primer deseo que me viene a mí, que soy una persona bastante cálida, digámoslo así, lo primero que me viene siempre es como lo carnal, ¿no? Entonces yo sí que echo de menos pues un poco de... A ver, yo sé que está la cosa con la responsabilidad afectiva siempre por delante, ¿vale? Pero el rollo del contacto por el contacto, o sea, por ejemplo, una cosa que hablaba con estos colegas gays era el tema de cómo debe de ser el contacto físico por el contacto físico sin ningún tipo de intermediación de nada, ¿no? De ni un hola ni un nada, sino simplemente dejarse llevar por la piel, por la atracción y por el deseo, ¿no? Entonces, esa parte que creo que se nos ha vetado mucho a las lesbianas, creo que es una cosa muy interesante. Pero bueno, ya vemos que al final acabamos jugando a la botella. Entonces, creo que es una vía a explorar, porque al final siempre acabamos o sea, siempre a ver, es que no quiero sonar tampoco mal, pero siempre acabamos con el tema del vínculo. Yo creo que somos un poco, venga, lo voy a decir, un poco pingüinos, ¿sabes? Que nos emparejamos y estamos ahí y tal, y joder, encontrar una lesbiana de 40 soltera es como buscar una aguja en un pajar, es difícil, de verdad te lo digo, o sea, no sé, esto es lo que tengo que decir. La compulsión hacia el vínculo, esto también lo charlamos mucho entre las mujeres bisexuales y lesbianas, la compulsión hacia el vínculo, el ir todo el rato al vínculo, el tratar de vincular, el que en una sauna o en un cuarto oscuro lo que se acabe montando sea pues una quedada, una red como el bloque boyero. Quizá no nos lo estamos autocriticando demasiado, no es como una evolución, o sea, no es como un avance civilizatorio, no estamos quizá
en la vanguardia de la humanidad? Pregunto. Porque claro... Es que a lo mejor está bien, ¿sabes? A mí me molesta mucho esto de que se hable del bollodrama y del drama boyero para referirnos a sencillamente interacciones humanas complejas. Es como, claro, no, me parece primitivo, pues yo qué sé, heteras tradicionales, chicos heteros tradicionales, divorcios heteros, claro, me parece un estadio primitivo de comunicación, de profundidad, de muchas cosas, que luego dices, jo, el bollodrama, pero el bollodrama es que a lo mejor es el futuro de toda la humanidad al completo, ¿no? Yo estaba pensando al escucharte, Nerea, que en realidad esto de la compulsión hacia el vínculo, yo creo que lo que pasa es que es muy de mujeres. En general. Quiero decir, aquí una que se pasó media vida o más en autopresunción de heterosexualidad, es que esto es lo que aprendes. O sea, claro que lo que aprendes es la compulsión hacia el vínculo y ahí tenemos a Nierno, ¿no? O sea, como... Y la cuestión es que, claro, si nos juntamos entre nosotras, esa compulsión hacia el vínculo nos la compartimos, pero... Yo creo que es que está muy ahí y entonces esa reivindicación de que eso en realidad nos hace tener mundos un poco mejores, pues es que es el feminismo. Tenéis cosas que deciros. Bueno, y que además cuando no se tienen cuartos oscuros ni saunas, pues se tiene alsa. Entonces, como los viajes son muy largos, da mucho tiempo a pensar y te vinculas muchísimo, claro. Porque todo es, bueno, un poco como decía yo antes, al final todo está en el plano de las ideas hasta que luego se lleva a cabo. Si quería hacer como una puntualización a lo que he dicho antes, yo creo que no... es decir, por ejemplo, mi experiencia, que sí que ha sido muy carnal, la cuestión no es tanto tenerla o no tenerla o tal, como poder compartirla. Eso es a lo que yo me refería, que siempre es una cosa casi furtiva, generacional, ¿no? Es decir, que en definitiva una de las cosas guays que puede tener acudir a una sauna es que en un momento dado luego lo puedas comentar con las amigas, es decir, me lo pasé muy bien, hice una cosa, hice la otra, pero claro, cuando vas a una sauna, vas a un parque, vas a donde te dé la gana, pero luego te tienes que volver a tu casa, parece que has atracado un banco y que no se lo puedes decir a nadie porque petito a saber. Era un poco eso. Lo del vínculo, pues está claro, es decir, es importante. Yo entiendo, bueno, que cuando dos personas tienen cosas en común y las ponen en común y hacen esa cosa tan complicada en el mundo cis heterosexual que es hablar, ¿no? Que es porque en el mundo cis hetero se dicen muchas cosas, pero hablar se habla regular y poco, ¿no? Es todo como un baile de demostrar que tus huevas son aptas para mí y tal, no sé qué. y tal. Entonces, bueno, pues sí, la historia de lo del vínculo es que al final se convierta en un, pues, ¿no? En un meme, en una sátira, en una burla. Eso viene mucho de fuera y viene mucho de la incapacidad de establecer vínculos serios y ya está. Porque del mismo modo que se establecen, también se rompen, pero se rompen de manera relativamente civilizada, ¿no? Bueno, habrá casos. Pero bueno, es ese rollo de de tener un espacio de conversación un poco más libre y de poner las cartas encima de la mesa antes y mejor. ¿Y a ustedes no les parece como que todo lo tardío en realidad es voraz? Es decir, yo, por ejemplo, empezando tarde con mi lesbianidad o mi bisexualidad, todo fue voraz. O sea, quiero decir, o sea, estaba como una quinceañera durante muchos años, en todo sentido, ¿no? Y eso quiere decir que estaba vinculada, como estaba vinculada a mi mejor amiga en la secundaria o en la primaria, es que no había ninguna diferencia, ¿no? O sea, de esas relaciones entre mujeres bueno, incluso podría trascender lo amistoso, ¿no? Cuando eras pequeña, pero que luego en la adolescencia, pues yo me acuerdo que compartía un diario con una amiga, lo escribíamos entre las dos, íbamos escribiendo cada página, ¿no? Sobre un hombre, sobre otro hombre, pero en realidad luego
pues lo que hacíamos era juntar nuestras babitas en esos cuadernos, pasando página y luego ya tocándonos las tetitas, viendo alguna película y no sé qué, ¿no? Y por supuesto eran larguísimas peleas y larguísimos momentos de análisis de nuestra relación. Y, o sea, quiero decir, o sea, esto empieza mucho, o sea, empieza desde la amistad, ¿no? O sea, creo que el amor vivoyero y el vínculo vivoyero, cuando no está vinculeando, o sea, cuando no está vinculeando y está vinculando, ¿no? Está completamente, su origen está enraizado en esa infancia dependiente emocional de esa otra niña, ¿no? A lo bestia. Y la verdad es que dudo mucho de que haya habido una madurez a partir de ese momento hasta mi presente. O sea, muchas veces al lado de una mujer que amo, me he sentido, o sea, completamente plena en el sentido de poder compartir absolutamente todas las cosas que me gusta hacer con mis amigas, pero además es que nos metemos el dedito, ¿sabes? O sea, es que es un plus, ¿sabes? Y creo que esa cuestión también de hay algo que madura tarde, ¿no? O está en proceso de madurar precisamente porque ese tipo de relaciones, por lo menos en mi caso, ¿no? Que pasé durante mucho tiempo dentro del régimen heterosis monógamo, y que mis relaciones lésbicas, de hecho, las mejores fueron en la clandestinidad en esa época, digo, sexualmente hablando, ¿no? O sea, nunca jamás llegué a esos niveles de placer que cuando estaba ahí. Bueno, es una sexualidad muy del siglo XX, la mía también, ¿no? Porque todas esas cosas así de cosas escondidas y oscuras y bueno, pero somos y de la misma armario, generación, ¿no? Y de claro. armario, el armario es así, ¿no? Ahora ya no sé cómo hacen, ¿no? ¿Qué les emociona, ¿no? Completamente fuera del armario, porque eso un poco se arrastra, ¿no? En tu relación con lo sexual, que tiene un lado oscuro, ¿no? Que tú lo puedes llevar a algunas otras cosas, ¿no? Pero que, bueno, en fin, que es como que esta cosa tabú que vuelve y el tema del vínculo que es algo que quisieras alargar en realidad. Es decir, sí, por supuesto que me parece como tú dices, pues lo más alto del desarrollo humano, ¿no? O sea, que podamos hacerlo. Y yo creo que es cuando se mezcla el sexo. El otro día conocí una chica que me dijo que estaba ahí con su pareja chique y me dijo que llevaban 5 años de pareja y no tenían sexo y que se deseaban pero que no tenían sexo, que ambas partes tenían amantes, ¿no? Que tenían gente con la que se acostaban, pero que habían decidido conscientemente no tener sexo para no estropear la gran relación que tenían, ¿no? La gran relación que tenían, además, pues compartían de todo, una economía, una afectividad, y que claro, el proyecto de vida, si se lo cargaban por las cuestiones del sexo, entonces no se lo hubieran perdonado, ¿no? Entonces, esta gente que tenía 20 y algo, o sea, está en ello, ¿no? Yo no sé, pero bueno, habría que ponerlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Eso es un gran imaginario. Eso es un gran imaginario. También comentábamos, ¿no? El concepto, a lo mejor se han enterado esta gente de 20 años de un concepto de persona compañera de vida que creo que entre los hombres gays puede que esté más asentado que en la comunidad de mujeres heterodisidentes, que es la persona con la que tengo una estructura económica, una estructura de cuidados, con la que tengo un hogar y no necesariamente con la que tengo un afecto, pero el sexo y la afectividad van por otros lados, ¿no? O sea, nosotros como comunidad, como colectivo, por la pura necesidad de tener que inventarnos desde cero, nos hemos sabido reinventar y desarrollar, ¿no? Carla, has hablado poco. ¿Qué piensas? ¿Has desconectado ya? Sí, he desconectado. Estaba con el mono con platillos. No, la verdad es que, bueno, no sé, estaba escuchando a Laura y me queda un poco así porque no sé si comparto el tema del vínculo, porque creo que no hemos sido capaces de desarrollar del todo nuestra sexualidad o nuestra libertad sexual. ¿Sabes lo que te quiero decir?
pero igual patino, también te digo. Pero creo que hay una cosa dentro de la comunidad gay que sí que envidio, que es la posesión de su cuerpo, ¿sabes? La liberación son muy desinhibidos y, o sea, no en la peor parte de eso, sino sacar la mejor parte de eso, ¿no? Que yo creo que a las lesbianas y a las bi nos falta, ¿no? Entonces, sí que es verdad el tema del vínculo, pero y evidentemente todo hay que hacerlo respetuosamente, bien y tal, pero también hay un tema un poco más ligero, ¿no? Un poco liberado un poco de peso y de intensidad. Total, o sea, creo que en realidad es que estamos mirando lo mismo desde dos ventanas. A mí me parece que precisamente porque hemos recibido esa socialización de género que no nos ha fomentado que reconozcamos nuestro deseo o que lo pongamos en juego, sino que todo esté mucho más marcado por la cuestión del amor y del vínculo, es más difícil salir de ahí. O sea, lo digo como desde el mismo lugar, ¿no? O sea, como que efectivamente ese es el mandato que viene incorporado y que es lógico que salga. Y estaba pensando también con lo que decías, Nerea, ¿no? Que, claro, es que qué movida que hemos puesto como en el centro de como sociedad, ¿no? En el centro de la estructuración de nuestras vidas, lo más inestable que tenemos, que es la atracción sexual y la atracción afectiva, ¿no? Y ayer, por ejemplo, en la mesa de amor y sexualidades se pensaba sobre esto y se pensaba muy bien como siempre quienes piensan, o como a menudo quienes piensan desde la perspectiva de las no monogamias, ¿no? Pues eso, cómo hemos montado este tinglao poniendo en el centro la vinculación que parte de alguna manera de lo sexual y claro, pues así andamos como pollos sin cabeza, porque es que… pero porque es que es intentar estabilizar lo más inestable que tenemos, mientras que para hacer un proyecto de vida probablemente la amistad o otros afectos bueno, nos permitieran también como construir desde otros sitios, ¿no? Pero creo que es como lo mismo visto desde distintos lugares y luego también la cuestión innegable de que para cada cual la sexualidad y el peso que tenga en su vida es muy distinto. Para unas puede ser mucho más central y mucho más constructivo y ese deseo estar mucho más despierto, para otras menos o ocupar un papel menos central. Yo creo que también había una cosa que ha dicho Alana que era muy interesante, que es reducir el tema del deseo al ámbito privado. O sea, que creo que no hemos externalizado el deseo a lo público, ¿no? Que era lo que decías tú, me parece realmente que es así. Sí, no, en definitiva es una conversación que tienes a solas y eso pues no va a ninguna parte. No va a ninguna parte y también se necesita crecer sexualmente, afectivamente también la sexualidad también es algo social. Porque no es solo porque te relaciones con otras personas, es que incluso la sexualidad con una misma, es decir, al final es una cosa social porque de alguna manera surge compartirla, necesitas aprender de otras, de la experiencia de las demás. Luego, mezclando un poco los dos temas, justo lo último que mencionaba Nerea y el tema anterior respecto a eso, a la vinculación, etcétera. Yo no sé, esto es como una especie de vivencia personal y pregunta. No sé si a las compañeras bis que generalmente han tenido previamente o una temporada larga en relaciones con hombres, en mi caso además pretransición, es decir, es un jaleo, ¿no? Es un lío. Yo la primera parte de mi vida pretransición, casi el 90% de mis relaciones han sido con hombres, entonces yo conozco esa sexualidad desinhibida, de pasárselo bien, ser dueña de ese cuerpo, aunque ese cuerpo te dé un poco de asco, pero eres dueña de él y lo utilizas. Y de repente cuando tuve mis primeras experiencias con mujeres, me sobrevino un miedo y un miedo a hacerlo mal que antes no tenía, a portarme mal, a hacer daño, a no hacer lo que debía en la cama. No significa que no hubiera una responsabilidad previa con los hombres, pero como todo en esta vida está enfocado a saber cómo te tienes que comportar para con ellos, de repente, para mí, descubrir las relaciones con mujeres era como, bueno, o sea, lo voy a hacer todo mal. Esto me dura
Es decir, estoy a 15 años, 20 años de jubilarme y me dura. Es decir, no sé si esto es una vivencia común, es mía solo, pero sí que creo que esa manera de vincularse tiene que ver con ir con cuidado, bajar un poco la desinhibición en pos de quiero hacerlo bien, ¿no? Es un mandato de la feminidad. O sea, estabas en un mandato totalmente, en la relación con mujeres y en tu vivencia como mujer, ¿no? Me encantó, me dijiste como que el deseo de una persona queer, o sea, la conversación queer, el deseo de una persona queer siempre es algo que se vive en la intimidad, ¿no? En la oscuridad. Y es que yo creo que hay un momento muy... al hilo de lo que decías, como de que tú has vivido, ¿no? En esa sexualidad del colectivo más de los hombres gays. Creo que hay un momento en este país, que son los años 90, principios de los 2000, en los que la figura del hombre gay, monógamo, con mucho poder adquisitivo, simpaticón, que se va de compras con Ana Milán, no existía Ana Milán, pero siempre ha existido, era un arquetipo, ¿no? ¿Sabéis, no? Como que esa figura inexistente toma el centro del relato, ¿no? El colectivo es ese hombre en la medida en la que presenta como truco, como subterfugio, como manera de colarnos como algo inofensivo y sobre todo rentable, toma el centro del relato absolutamente. La cultura gay es hegemónica, es reconocible, incluso... ya hay ficciones que la van desentrañando un poco, pero en cambio con la cultura de las mujeres bisexuales, la cultura lésbica, es privada, esto no está sucediendo. O sea, nuestras conversaciones son nuestras conversaciones, no hay un mainstream que sea nuestro. Nuestro relato no está en el mainstream del colectivo LGTBI. ¿Pensáis esto? ¿Es posible cambiar esto a estas alturas? ¿Podemos hacernos en algún momento con una narrativa o unas narrativas vivolleras? Bueno, pues me ha tocado. Bueno, yo la verdad es que creo que se están haciendo ahora, ¿no? Yo también cuando hablábamos de todo el imaginario lésbico, a mí la verdad es que creo que es más fácil reconocer un imaginario gay o te vienen más rápidamente imágenes y personajes, cosas estéticas, cuadros, películas, tal, que reconocer realmente un imaginario lésbico o bisexual, ¿no? Yo creo que es algo que está en construcción actualmente y que se está empezando a hacer ahora, ¿no? O por lo menos eso es lo que creo yo, porque no hay realmente... bueno, no sé si opináis más o menos lo mismo, ¿no? Pero vamos, yo desde mi punto de vista como dibujante o como ilustradora, el tema gráfico siempre he tenido que recurrir a... O sea, hay cosas como muy contadas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de qué es lo que yo dibujo, bueno, pues hubo un momento que yo estuve dibujando señores y luego ya salí del armario y dije, pues voy a dibujar tías todo el rato. Y no solamente voy a dibujar tías, sino voy a dibujar tías que son las que me gustan a mí, tiarronas. Entonces, bueno, pues al final buscas y creas tu propio imaginario, ¿no? Porque no lo encuentras. Claro, en tu caso hiciste el imaginario con tus propias manos, o sea, manufacturaste tu propio imaginario. Claro, porque yo, o sea, a ver, ilustradoras, bolleras, o sea, bueno, si ya somos pocas, o sea, quiero decir, si ilustradoras... en general, bueno, es un mundo muy feminizado, ¿no? Pero quiero decir que haya como un imaginario lésbico y tal, lo único que se me ocurre son las revistas de los años 30-40 de romances entre mujeres, Tamara de Lempicka, un poco el imaginario de lo que le hablamos de Butch y Femme, que tampoco hay mucha imagen. Y bueno, todo el tema de las películas, ¿no? De los años, sobre todo de los 90, ¿no? Que hubo como esta explosión súper fuerte, ¿no? Hay cosillas, pero no hay un imaginario estético como tal. Yo creo que es algo que está haciéndose ahora mismo. Antes de seguir por el tema de los imaginarios, Gaby, este hombre sobre el que se construye el relato es cis y es blanco también. Entonces, claro, la experiencia
de las personas del colectivo racializadas sí que está completamente ya Claro. a años luz de, Sí, total. de intervenir siquiera en la conversación. Sí. De hecho pensaba en eso, ¿no? Como en una especie de cosa de hegemonía también queer blanca, ¿no? Que claro, evidentemente si los referentes son pocos a nivel lésbico y bisexual blanco, porque es que estamos hablando de cosas blancas, imagínate no blanco. Así que pensaba también un poco en cómo, en esto de la creación propia que dice Carla, ¿no? Y en mi caso como escritora, como periodista, el tema de levantar la voz y hablar en primera persona, ¿no? Más o menos que cumple ese papel, ¿no? Es como, recuerdo la primera vez cuando publiqué Sexografías, mi primer libro que ahora se acaba de reeditar, son una serie de historias que tienen que ver con la sexualidad en el siglo XXI, ¿no? Un poco la diversidad, una cosa del 2008, ¿no? Ya que queda vieja, pero que en ese momento recogí experiencias disidentes. Y en ese momento eran cosas con las que yo me sentía vinculada, aunque yo no era propiamente de los colectivos o comunidades que salían en la historia, ¿no? Más bien yo me sentía atraída, pero cuando empecé a escribir, ¿no? Empecé a hacer una especie de periodismo gonzo, de inmersión en la que me mezclaba con la gente de la que escribía, y esta gente de repente se convertía, ¿no? en guías o en gurús, en caminos para cosas que yo quería experimentar en ese momento. Cuando yo escribí mucho sobre mi intimidad en ese libro, muchas cosas en primera persona, y el primer feedback que hubo fue de incredulidad, ¿no? Varias personas dijeron que ese libro tenía que ser ficción porque cómo era posible, o sea, que yo en mis mejores sueños, ¿no? Podría estar, ¿no? Ser follada directamente, ¿no? O sea, era un libro, ¿no? En la que una mujer hablaba, ¿no? Desde su deseo, ¿no? O que hablaba de su consumo de porno, o que hablaba de su deseo por las mujeres, o que hablaba de sus tríos, o que hablaba de su, en fin, y de otras sexualidades, pero que inmediatamente quedaba invalidada porque no era blanca, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que había como varias sexólogas que eran famosas, ¿no? De unas bellezas normativas y blancas, y ellas sí tenían una legitimidad y una autoridad para hablar de sexualidad y de deseo, ¿sabes? Pero yo no podía ser un sujeto deseante, ¿no? Es que vamos, probablemente para mucha gente que en ese momento me tiró hate, yo no era ni siquiera sujeto, ¿no? Y fue muy alucinante que para hablar de cuerpos, de sexualidades y de deseos, en ese momento me tiraran cosas, ¿no? Que tenían más bien que ver con racismo, con normatividad a lo bestia, ¿no? Y con blanquitud y muchísimo odio, ¿no? Mucho insulto acerca de lo fea que era, porque era precisamente marrón, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante hacer una escritura en primera persona siempre, ¿no? Ha sido una escritura desde el cuerpo, desde mi marroneidad, desde mi bisexualidad y en mis columnas periodísticas, desde que empecé a escribir, desde muy joven, siempre fue un constante intentar salir de mis cárceles y hablarlo y subir la voz, ¿no? De alguna manera la invisibilización yo la he vivido no solamente por el tema de género o de orientación sexual, ¿no? Sino que realmente es difícil que te escuchen con determinados cuerpos, ¿no? Es difícil que te presten atención, es difícil que te den un altavoz, ¿no? Entonces a veces hay gente que me cuestiona, ¿no? Por escribir sobre mí misma y para mí siempre la respuesta ha sido esta, ¿no? O sea, y es que ya he estado callada demasiado, ¿sabes? Y así he hecho cada cosa que he hecho, en todas las cosas que he hecho está mi propio imaginario, ¿no? El de que no es un imaginario solo mío, ¿no? De hecho es como ahora que publico mis libros me encuentro con una comunidad que ha tenido las experiencias similares a las mías, ¿no? Y que han estado y que son queers y que son que han amado hombres, mujeres, han estado en relaciones no monógamas, etcétera, y en todas han sido arrasadas muchas veces por el racismo, muchas veces. Decías que Sexografías, que tu obra era muy del siglo XX, tú siempre eres del futuro, Gaby, hija. Gracias. En Guaco Retrato
hablas también de sexo y hablas desde ti misma y de tu propia experiencia. Ha pasado poco tiempo, pero ahora las cosas van a muchísima velocidad. ¿Tú has notado una evolución en la recepción entre sexografías y guacorretrato a la hora de sentirte legitimada a hablar de tu propia sexualidad y que te digan? Hombre, ahora estamos de moda, pues, ¿no? Yo digo, pues, claro, estamos así en lo de hacer caja ahora, ¿no? Porque hay que guardar para mayo, pero ya sabemos cómo es el capitalismo, que de aquí a un mes, bueno, pongámosle 2 años, en 2 años ya nos habrán tirado a la basura, ¿no? Descartadas. Pero bueno, ahora con el token y todo eso me invitan bastante a los museos, soy la cuotita. Y hay que aprovecharlo eso, ¿no? Y cobrarlo, ¿no? Y ya sabes, todo el tema de la devolución del oro. O sea, aplaudan. Tienes razón en todo. O sea que podemos decir que entre sexografías, tengo por aquí la fecha, pero no me has dejado leer, entre sexografías y guacorretrato ha habido un camino mínimo hacia una cierta reparación, puede ser. Estamos en ello, ¿no? O sea, no cantaría victoria, pero sí, ¿no? O sea, a ver, lo importante es que los salvadores y salvadoras no sigan protagonizando las cosas, ¿sabes? En ningún ámbito, ¿sabes? Tener la agencia, ¿no? O sea, que se reconozca, ¿no? Las cosas que estás moviendo, ¿no? Con mucho esfuerzo y en comunidad, que creo que es central, ¿no? Y yo creo que este momento se debe a ese empuje, ¿no? Ahora, lo que el capitalismo haga con eso, como siempre, que es depredarlo a lo bestia, ya lo sabemos, ¿no? Es lo que lo ha hecho con el feminismo, bueno, y las feministas también se lo han currado. Pero creo que es un momento importante, ¿no? En el que se está intentando recién como introducir, ¿no? Estas revisiones, ¿no? Desde perspectivas anticoloniales que todavía, bueno, muchas veces se quedan en lo teórico, ¿no? Y sobre todo es que, claro, estamos aquí visibles, ¿no? Pero luego aquí atrás, ¿no? Los que siguen moviendo los hilos son los mismos, ¿no? Los que siguen cobrando los sueldazos son los mismos, los que siguen haciendo las curadurías de las cosas son los mismos, los que invitan y los que pagan, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco veo demasiado eso. Ahora, por ser optimistas, ¿no? Por ejemplo, con mi libro Guacorretrato hay, ¿no? muchísima comunidad que ha salido y comentado que este compartir, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema del deseo, uno de los temas que trata Guaco, ¿no? Y que es uno de los temas del que he hablado con bastantes compañeras hace mucho tiempo, ¿no? Que es el tema de la descolonización del deseo. Habla precisamente de estos imaginarios que están estancos, ¿no? Relacionados con lo sexoafectivo, que son básicamente blancos también, ¿no? Todos los relatos, todas las maneras en que racionalizamos el amor de repente, ¿no? Y venimos, ¿no? Latinas, venimos negras, venimos árabes, venimos a contarlo de otra manera, ¿no? Cómo se vive la sexualidad en nuestros cuerpos, ¿no? Atravesados de muchas experiencias, ¿no? Y eso está pasando, nos estamos mirando y creo que lo estamos tratando de contar también. Comentábamos antes de esta charla sobre la centralidad del sexo y la centralidad de la práctica del sexo y del deseo sexual, que está ocupando un lugar para mí excesivo, sobre todo dentro del feminismo. Yo ahora escucho a feministas pop públicas que hablan de su práctica de una manera que a mí me choca, porque me resulta, o sea, no sé a quién están contestando a la sección femenina, o sea, se me hace como demasiado central el elemento sexo y muy poco, o sea, como que no deja espacio a conversaciones sobre, yo qué sé, el sindicalismo o la renta básica universal o, bueno, pues cosas que a lo mejor deberían estar en el feminismo y que también deberían estar en lo queer. Y hablando, te mencionaba Rafia Zakia, eso también tiene una parte racista, ¿no? La centralidad del sexo, o sea, en un principio, desde la mirada colonial se tenía a la mujer racializada por demasiado deseante, demasiado inmoral, y ahora esto ha vuelto y es demasiado
demasiado, bueno, tú hablabas de que contra el feminismo blanco pues tiene la religión en el centro, pero que es demasiado moralista, demasiado recatada, súbete al carro del sexo, esto es lo que hay que hacer ahora. Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, depende de la comunidad en la que estés, ¿no? Depende de eso también, en tu religión, en tu cuestión cultural, tu territorio, marca mucho, ¿no? En el tema de las latinas, por ejemplo, claramente es el estereotipo y la hipersexualización. Yo todavía de hecho, vengo de otra época, ¿no? O sea, sí es verdad que todo el tema de vivir mi sexualidad abiertamente y contarlo formó parte de un momento y que me sentí muy en sintonía con ese momento, ¿no? Pero sí es verdad que luego otra vez se vuelve un discurso vacío, ¿no? Un discurso marquetero, un discurso que está dentro del tema, bueno, pues capitalista y que es bastante explotable. Pero creo que no deja de ser político, ¿no? Para mí, es que lo es desde todo punto de vista y sobre todo en nuestros cuerpos latinos y cómo vivimos todo, absolutamente la música de manera sexual, el baile de manera sexual, esa relación sexual que tenemos, vibrantemente sexual que tenemos con la vida, ¿no? O sea, creo que hay que reivindicarlo, hay que reivindicar todo lo que ha sido reprimido, evidentemente. La religión católica, para hablar de colonia, hizo bastante en mella en nuestros territorios en ese sentido, ¿no? O sea, para mí todo lo que sea estallido sexual me parece increíble. Ahora, ir pregonándolo, presumiendo de eso y sobre todo señalando mujeres porque son unas reprimidas o qué sé yo, porque tienen otras formas de vivir su intimidad o su sexualidad, claramente es racista y claramente supremacista, ¿no? Y es tránsfobo también en muchas ocasiones, claro, porque este hombre ficticio que domina el discurso es blanco y también es cis. Y fíjate, yo iría incluso un poco más lejos, no quiero yo invisibilizar a nadie, Dios me libre, pero aparte de ser un hombre blanco y un hombre cis, yo creo que en el fondo también es un hombre hetero, que se acuesta con hombres. Sí. Es decir, es un poco la imagen del gay que ha controlado la imagen de todo el colectivo. En realidad es una persona asimilada y justo salvada por los poderes heterosexuales y traída a la blanquitud, a la cis-heterosexualidad y a lo razonable, ¿no? Es decir, un saludo a la gente de Ciudadanos y ¿no? Gente que se pone la bandera europea en el nick. ¿Cómo lo sabéis? ¡Qué cringe, colega! ¿Cómo lo sabéis? ¿No? Es como has dicho la europea porque es como la de España, pero es verdad que es como otro bio de Instagram. Con ese punto de soy internacionalista. Ay, ¿no? Es como decir, mi internacionalismo se acaba en Berlín, pero bueno, está ahí, ¿no? Eso por un lado. Creo que de hecho la cultura LGTB, o diría la cultura queer, sigue estando bastante ninguneada. O sea, es decir, lo que yo veo por cultura LGTB en el mundo como representación no es la mía, no es la que yo conozco. Es decir, al final el maricón con pluma, el maricón frívolo a sus ojos, ¿entendéis lo que quiero decir? Visible, orgulloso, etcétera, sigue siendo para esos ojos un bufón o una cosa, bueno, pues poco seria. No te digo ya la lesbiana machorra, la bisexual femme fatal que vende secretos de Estado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, a mí esa cultura de lo LGTB pues ni me representa, ni la entiendo, ni además la he conocido en persona nunca. Es decir, bueno, les he conocido a gente que se da la mano con el alcalde y ya está. Pero lo que podemos hacer es justo lo que se está haciendo ahora. Por eso hay tanta fricción con la palabra queer, porque al final lo queer en definitiva es lo orgullosamente visible, orgullosamente diferente, orgullosamente no maleable y no manejable. Por eso hay tanta fricción, por eso hay tantos poderes dentro de lo LGTB-TM que abominan un poco de lo queer porque, porque institucionalmente no se puede manejar. Y entonces esto, la sexualidad, lo de poner la sexualidad en el centro, esto a mí lo que me pasa es que
estoy muy cansada de que la representación de lo queer, como se hace desde el otro lado, desde el blanco asimilado, que bueno, que en principio hace algo más que follar, que es contribuir, que es pagar impuestos, porque nosotras no pagamos impuestos, pero ellos pagan el doble o más. Parece que bueno, que somos como un atajo de sátiras y de faunos, que estamos que nuestra producción intelectual, nuestra producción cultural, nuestra producción artística está siempre ligada al follar, ¿no? Y eso claro que cansa, joder, también nos cansa a nosotras, ¿no? Lo que pasa que es lo que se enseña, es la parte que no hay ningún problema. A mí, o sea, me parece maravilloso que, bueno, si esas personas quieren entender que mi cultura se basa en la mitad en el folleteo, tampoco tengo ningún problema, no pasa nada, follar está muy bien. Pero entiendo tu cansancio porque, bueno, pues porque no es real y porque a lo mejor es una idea que también nos hemos creído nosotras de tanto que nos la dicen, ¿no? Es decir, que como ligar lo queer a lo sexual, que está muy bien ligarlo porque lo sexual es político, pero hacemos un montón de cosas más, ¿no? Y eso quiero decir, creo que la producción cultural y decirlo a voces aquí en el escenario de un museo es un primer paso para decir, bueno, pues somos algo más que eso que pensáis que somos. Totalmente. Y pagamos muchísimos impuestos, vamos. Yo soy la sumisa financiera de Pedro Sánchez en este momento. Es una cosa espectacular. Me estoy haciendo cargo de todos los esguinces, de los manaders, pero de las pachangas, de una manera. Lo vi. Me decías, Laura, que el imaginario bi, porque hemos estado incidiendo mucho en el imaginario lésbico y a veces se cruza y otras veces no se cruza, y en el imaginario bi hiciste una reflexión que yo nunca había pensado, que es que está lleno de excentricidades, de figuras excéntricas, un David Bowie, una Frida Kahlo, en las que, y aquí podéis participar todas las bis, que sois todas menos Carla y yo. Mayoría por primera vez. Mayoría de... Sí. En el público también mayoría bisexual, ¿puede ser? Bueno, nos encanta. Sí, os queremos un montón. Bueno, que estas figuras, como que el hecho bisexual es como una parte más de su excentricidad. Y que tú habías encontrado, habías generado en tu propio imaginario como una especie de santoral bisexual de referentes que incluían muchas cosas. Explícanos esto porque es muy bonito y además yo creo que es una herramienta que a las personas que están aquí les va a servir mucho. A ver, claro, este tema de los imaginarios está indisolublemente ligado a la cuestión de los referentes, ¿no? De a quién consideramos referentes. Y cuando hablamos de lo bi, siempre partimos de esa sensación que también se tiene desde otras posiciones de carencia de referentes. Aquí me parece que hay como una primera salvedad que hay que hacer, que en el caso bi, aparte de ausencias, también hay como malas lecturas, y lecturas interesadas y lecturas que apropian hacia distintos sitios y personas a las que hemos leído de maneras distintas a las que quizás se nombrarían si se hubieran nombrado de alguna, ¿no? Otra segunda salvedad que para mí es muy importante a la hora de hablar de referentes es que para mí está como muy claro que no solo me sirven de referentes mis iguales en el sentido de quienes han tenido una vivencia similar a la mía, sino también quienes habiendo tenido otras vivencias distintas me han ayudado a pensar o me han abierto puertas a mundos o me han permitido pues eso, ¿no? Situarme en otras miradas. Entonces, dentro de ese imaginario o de ese mundito de referentes que yo me he ido haciendo con lecturas, y voy a hablar especialmente de lecturas por lo de que es además esto un encuentro que tiene que ver con la literatura, pues hay, bueno, más que un santoral diría que es como una especie de pequeño pueblo bastante particular en el que hay gente muy variopinta que viene de recorridos muy distintos, que tiene heridas muy distintas, que tiene estrategias muy distintas también, ¿no? Pero que a mí me han iluminado como distintas cosas que me ha sido útil pensar, ¿no? Entonces, esto de las excentricidades, claro, yo
intentando hacer esa revisión así desde esta ventana un poco privilegiada que es el futuro de lo que una fue pensando a lo largo de su vida, y decía, claro, las primeras personas de las que una escuchó hablar como bisexuales, pues eran esto, Frida Kahlo, David Bowie, y claro, eran gente tan genial, excéntrica, maravillosa, con unas vidas tan raras que la identificación no era posible, pero no por bisexuales, sino porque, bueno, eso era un mundo, unas vidas, una manera de estar ahí con la que era muy difícil que tú fueras a hacer un reconocimiento, ¿no? Cuando ya se empiezan a hacer unos rastreos o unas lecturas que buscan referentes en los que sí te puedas encontrar, lo primero que nos encontramos dentro de esta búsqueda, como vi que lo primero que busca es gente que haya tenido una vivencia parecida a la mía, es que hay que explorarlo, más que en la obra que estás leyendo de las autoras y autores, en cosas que te han contado sobre su vida luego. O sea, o bien vamos buscando esas criptopistas de las que hablaba Nerea, ¿no? Como de, diría yo que este pronombre o este género en el adjetivo me da alguna pista que no sé qué, o bien biógrafos. Y dentro de las biografías que nos encontramos, pues mogollón de disputa, ¿no? Entonces empezamos a pensar, vale, referentes explícitos bi. Bueno, pues la primera que entraría en el pueblito caminando podría ser Virginia Woolf. Y tú te encuentras a Virgi y te encuentras con ella a una disputa entre que si Vita sí, Vita no, la nota de suicidio de su marido, que si lo quería o no lo quería. Entonces, ¿quién se puede quedar a esta señora en su santoral? Bueno, yo entiendo que basta con leer Orlando para entender cómo podemos leer a Virginia, ¿no? Después nos vamos a otras explícitas en las que sí empezamos a encontrar algo como más claro, y ahí vuelvo a nombrar, por ejemplo, a Adrienne Rich, ¿no? El sueño de una lengua común es directamente, y lo hayamos querido leer como lo hayamos querido leer, una obra en la que ella dice, en el momento en el que tiene por primera vez una relación con una mujer, estoy intentando contar esto con unas palabras distintas a las que he usado para contar palabras anteriores, ¿no? O pienso, por ejemplo, en Kate Millett, Sita, que además nos acompaña un montón porque dices, joder, si Kate Millett tenía este drama y lo pasaba tan mal, no pasa nada, ¿no? Luego una se encuentra contemporáneas, pienso en la poeta Marta Asunción Alonso, pienso en la narradora y ensayista Isa de la Cruz, en la que empiezas a encontrar experiencias que son como parecidas a lo tuyo, también en lo generacional y en lo vivencial, ¿no? Pero es que luego tenemos también a las autoras a las que leímos de otro modo y que podemos recuperar para este pueblito. Gracias Blackie Books por las nuevas ediciones de Gloria Fuertes. Pero es que además tenemos a mucha más gente, porque en mi pueblito están, y ya lo decía un poco antes, las autoras que han señalado y desentrañado y nos han ayudado a deshilar a muchas las costuras de la heterosexualidad. Y nombraba antes a Annie Ernaux, pienso en Deborah Levy, pienso en Anne Carson, pienso en Sharon Oates, ¿no? Y pienso también, por nombrar siempre a contemporáneas, por ejemplo, en la poeta Miriam Reyes. Pero es que al lado de estas mujeres muy heterosexuales y que han hablado muy desde ahí, pues cómo no van a estar en el pueblito las referentes boyeras que nos han abierto la ventana que podíamos desear y pensar y mirar de otras maneras. Wittig, a quien yo llegué de la mano de mi querida y ya nombrada Sara Torres. Pienso, por ejemplo, en Janet Winterson, que en su manera de contar su infancia, su crecimiento, nos permite reconocernos. Pienso en Audre Lorde, pienso en Gloria Anzaldúa, que además nos hablan de vivir en la frontera. Y en mi santoral yo tengo que nombrar a Mary Oliver, la poeta, permitiéndonos pensar en un amor feliz y tranquilo. Pero es que además en el pueblito están los maricas que deseaban, miraban y nombraban a los hombres como ninguna mujer hacía. En mi pueblito está Jaime Gil de Viedma, en mi pueblito está Cavafis. Pero es que además, como para mí la primera entrada en lo queer en realidad tuvo que ver con pensar las no monogamias, en mi pueblo pasan cosas raras, como que están esas novelas en las que de repente aparecían relaciones no monógamas como telón de fondo. Por ejemplo, en mi pueblo está Millennium, la saga, y de la mano de Millennium está, por ejemplo, el Cuarteto de Alejandría. Mi primer crush literario fue Justine, ¿no? Y con ellas está también, pues, por ejemplo, la poeta libertaria Isabel Escudero, cuando dice algo como «Llévame a la pradera y, entre otras cosas, cogeremos violetas para tu esposa». Entonces, este imaginario, para mí,
es muy queer, no solo porque está lleno de gente muy variopinta, sino también porque es muy mutante, porque es muy in progress, porque puede entrar casi cualquiera que me ayude a pensar algo. Y bueno, por supuesto, en ese imaginario también están todas las compañeras de este ratito, toda la gente a la que hemos escuchado estos días, la gente que aparece por un taller en el que está una y de repente está escribiendo con una libertad y con una audacia increíble, ¿no? Y todo eso pues va haciendo el mundo, el pueblito. Nos encantó. Súper. Pues hija, vamos a mudarnos todas al pueblito ese. Espero que quepamos ahí a hacernos viejas a gusto, ¿no? Que nos pongan un kiosco a todas. Hay que dejar un ratito para que la gente pregunte. Entonces, como estamos hablando de la construcción del imaginario vivoyero, que había preguntas sobre si era posible un imaginario bivoyero o tenía que haber un imaginario boyero y un imaginario bi y tenían que hacerse una charla sobre deseos e imaginarios bi y nos íbamos Carla y yo a hacer otra charla con Boti o con quien se quisiera venir, con él y Dual. Y había que hacer 2 charlas, pero bueno, no ha habido tiempo para meternos en ese jardín. Pero como estamos hablando de imaginario, y el imaginario, si en una cosa estamos de acuerdo, es que está totalmente en construcción y está súper blandito, me gustaría que, si tuvierais ahí el poder omnímodo, ¿qué meteríais en ese imaginario, qué mantendríais en ese imaginario y qué expulsaríais de ese imaginario vivoyero? Yo metería a la Teniente Vázquez de Alien. Hay que hablar un poco de cultura pop. ¿Dónde la metería? Sí. Eso ya, amiga. En el, ¿cómo era? ¿El caldo de pollo este? ¿O la sauna esta? Lesbianas al vapor. Era caldo de pollo. Caldo de pollo. Es que claro, luego que si no somos carnales, que si no sé qué. Y te viene a la cabeza que la sauna se llama caldo de pollo. Sí, sí. Bueno, Faves con almejas se llama la sauna. Eso es Bueno, perdón. Vázquez, Sena, ¿no? Bueno, no sé, es que se me ocurren así personajes random. Tampoco podríamos crear como una aplicación que se llame Vivo, de Vivoyo. ¿Sí? Sí. Ya estás capitalizando. Claro, para darle un poco de marketing al término, ¿no? ¿Sabes? Claro. Porque lo de Vivoyo no se queda. A mí no funciona. A mí suena como a... No sé, la gente que no sé qué pasa. A bollería industrial. O sea, suena a aceite de palma. A mí se me hace... No me gusta. Lesbianas y bisexuales te haces vieja hablando de... No, claro, no. A mí me gusta decir pero mujeres heterodisidentes, pero borracha no puedo. No, ni hablar. No sé. Pueden ser, no tienen que ser personajes, sí. Pueden ser actitudes. Yo, por ejemplo, metería lo de los vínculos, lo dejaría, porque a mí me parece de verdad que me... Barriendo para casa. A mí me va bien, los vínculos siempre me ha ido bien. Y sacaría lo que has dicho tú, Alana, de que ese hombre gay es hetero, pues sacaría a una mujer lesbiana empresarial, PricewaterhouseCoopers. La misma cosa. Que también es heterosexual. O sea, como que las dejaría estar, obviamente, hacer sus prácticas, pero no en una disidencia. Eso es, sí, exacto. ¿Sabes? Sí. Así, sí. La disidencia como de los fondos de inversión, total, que ellas estuvieran ahí en un rincón. O sea, pueden ser conceptos, cosas, puede ser lo que queráis. Yo dejaría, justo lo primero que pensé cuando propusiste los temas de la charla, bueno, pues las que no somos muy locuaces nos escondemos detrás de lo que hemos estudiado. Entonces yo pensé en monjas medievales, que es en lo que más pienso en la vida. No. Entonces, como las mujeres en la Edad Media no tenían alza, pues
las que tenían más o menos posibilidades se metían a conventos. Y entonces, como ese rollo comunitario, ese rollo de juntarse, de escribirse cartas súper cerdas, que además las entrega un obispo, este imaginario yo sí me lo quedaría. Y no sé lo que sacaría, pues creo que eso, ¿no? Pues todo, a todo colaboracionista pesado que nos quiere convertir en otra cosa, y ya está. Pero... Asimilación. Yo quitaría perfecta. las peleitas entre bolleras y bisexuales, la verdad. Sí, bien. Claro. O sea, ya es viejo Ya está eso, bien. ya está viejo. Ya, tía, o sea, para. No, Sí, perdóname, si yo estoy en la concordia más absoluta. Y de hecho, incluso en lugar de pelear por referentes, bueno, que está bien reclamarlos y es importante, oye, pues lo que significa algo para una lo tiene que reclamar. Pero yo estoy más en expropiarles cosas a los heteros. De repente decir, Kate Blanchett es nuestra. ¡Claro! Es como... ¿Es sí o no? O sea, Kate Blanchett no tiene nada que decir. No sé. Pedro Pascal es nuestro. No sé Es quién, lo nuestro. que nos dé la gana. Mi amiga Olga va más allá, dice que los encurtidos son nuestros. Pues ya, como que, no, o sea, ya unos lugares abstractos en los que hay ciertas cosas que tienen que ser queer. Bueno, los chochos son encurtidos, ¿no? Los Bueno, saltamontes. claro, Perdón. muchas cosas, eso es. Sí, sí, sí. No, pero Yo- sí, total. O sea, cualquier cosa que nos parezca nuestro, pues me debería tener el superpoder de expropiarles pues, lo que nos dé la gana. Ya está. Vale. Que es lo que nos han hecho toda la vida. Y no podemos ya decir a todas las cosas bibolleras, o sea, ¿sabes? A las del Santoral, todas bibolleras, bibollera, bibollera, bibollera. Por supuesto, a Pedro Pascal también bibollera. Claro. Es que si no, qué pereza, también te digo. Yo estaba pensando, o sea, sé que igual no tiene un poco que ver con esto, pero en el tema de los referentes vais a flipar un poco, porque a ver, ¿cómo empiezo esto? Uno de los primeros personajes que he estado pensando y digo, coño, igual es que yo veía, o sea, yo ya era butch antes de saber lo que era una bollera butch. Fue cuando le empecé a leer, porque claro, en el mundo del cómic, referentes bolleros, Alison Bechdel es de ahora y es una lesbiana muy intensa y a mí no me gustan sus cómics, tengo que decirlo, lo siento. Bueno, el auditorio desolado. O sea, gente arrojándose desde los palcos. Lo siento, yo soy más de Utena, más de cosas manga, cosas así, pues yo soy más de la Rosa de Versalles, cosas así. Bueno, Lobezno, tía. Lobezno de la Patrulla X. Era una lesbiana. Sí, porque iba con camiseta de... Sí. Te A lo ver, juro. Camiseta de panadero italiano que dice mi padre. Sí. La camisa de cuadros, Sí, sí, sí. el Sí. pelo y tal. Las Lo de las uñas. uñas, difícil. Qué finas estaba ahí. Qué fina lana. Perdón, pero te lo juro, ¿eh? Para adelante, ¿eh? A ver. La vida es platicarla. Yo creo que, a ver, Gabriela... Además, perdón, y ya con esto acabo, estaba él secretamente enamorado de Fénix, de Jean Grey, de la pelirroja, que para mí era pues la típica bisexual, bueno, la típica super femme o y trans, un poco travesti también, ¿no? Y yo reivindico a Lobezno como referente bien. bollero. Eh, Me ha traído hasta aquí, o sea, Cariño, si a ti te ha servido, fenomenal. Gabriela ha mencionado a una de Parchís, ha extendido un cheque en blanco, con lo cual ya a partir de eso todo funciona. No nos has dicho, Gaby, sacarías las peleitas. Bueno, pues yo creo que, bueno, con tu poblado, ¿y sacarías algo, Laura? Está bien así. Está bien así, nos ha gustado esto. Tenemos un rato para preguntas. A ver si nos animamos. Tengo que ceder yo el micrófono, ¿ves? Hablando de expropiaciones. Que me encantaría que siguierais vosotras porque está siendo súper fantástico. Vale, pues pregunta. Pero gracias, cariño, gracias.
Vale, voy a improvisar porque me pone muy nerviosa lo de que no haya preguntas. Bueno, un gustazo escucharos, ha sido realmente emocionante y vale. Sobre las peleitas, vivolleras, bolleras, no me parece que sea una peleita como muy horizontal, ¿no? O sea, como que también hay una parte que se lleva más golpes, ¿no? Tradicionalmente. Y mola que nos haya hablado de bifobia porque estamos en áreas de la concordia, pero también como persona bisexual que ha salido del armario tarde, me he sentido muy conectada con lo que decía Lana. Y con esa sensación del miedo a no saber, que no creo que sea solamente una cosa nuestra, o como parte de nuestro proceso, sino que también está muy condicionado por la bifobia. Hablándolo con muchas amigas lesbianas me decían, si no te has enrollado antes con una chica, no lo digas. Vaya bajón, ¿no? De repente, esto pasa por improvisar. Pero bueno, no sé, en el auditorio veo muchas personas jóvenes, pero creo que también somos muchas vivolleras de más de 40 años que también hemos vivido una transición un poco complicada y que en este espacio pues a lo mejor pensar esos enlaces, ¿no? Esas formas de conectar y empezar a limar pues esas tensiones que yo creo que son un poco verticales a día de hoy todavía. Las lesbianas son malas. La que quiere sacar las peleitas, ¿sabes? Vale, sí. Sí, vale. Aquí, sí, yo sumaba una pregunta. Aquí, Carla, ¿qué miras? Vale, pues sí que pensaba, bueno, a ver si la sé sacar de la cabeza y decir fuera. Creo que enlazaba con una cosa que creo que también comentó, no sé si ha sido Alana o Laura ahora, sobre cuando desde la experiencia vi el ser, tener muy pensado, pensaba que parte de, sí, cuánto de la gente que hemos estado también con muchachos y que hemos sufrido también acoso o situaciones violentas con muchachos, eso nos pesa a la hora de iniciar acercamientos con muchachas porque hay, o por lo menos yo pienso mucho el no seas invasiva, no seas pesada, no seas o sea, como cosas de las que he vivido en violencias con muchachos que no quisiera, desde luego, replicar y que sí que me puede pesar al pues, no ser invasiva, no ser ese cuidado, ¿no? Que creo que lo nombrabais así, quienes habéis, o sea, decíais el ser muy cuidadosa, el ser, no es tanto en mi vivencia, o no lo relaciono tanto como con la necesidad de cuidar femenina o como con ese rol, sino con el no replicar violencias que muchachos sí que han replicado con nosotras, ¿no? Entonces, no ser invasiva, no ser babosa, no ser, no lo sé, como parte de esto, y me preguntaba si es una experiencia compartida también desde ahí o vuestra vivencia es distinta. Pues te contesto yo porque una parte de lo que has dicho tiene que ver con lo que yo había dicho antes. Absolutamente sí, además como mujer trans y después de los últimos años en los que se nos ha caricaturizado de una manera bastante violenta y repugnante en este sentido, tiene muchísimo que ver eso, claro, es decir, el no hacer un solo movimiento que realmente sí harías de forma natural, pero que tienes que controlarte porque vete a saber a quién tienes enfrente, ¿no? Sí, total, está gobernado por el miedo, vaya, directamente por el miedo a resultar, pues, agresiva, aunque no lo hayas sido en tu vida, ¿no? Pero de repente sí que eso puede influir. Estoy muy de acuerdo. Y yo entro también, muchas gracias por las dos preguntas que creo que tocan temas que no hemos entrado directamente en ellos, pero que
son importantes, ¿no? Al hilo de lo que preguntaba la compañera de por allí, yo me estaba acordando de una conversación, bueno, una de las primeras veces que tuve una conversación con un grupo de mujeres vivoyeras, pensando como directamente juntas sobre todo esto, algo que me resultó como súper triste y súper doloroso en la experiencia compartida era decir todas una y otra vez algo así como llego tarde. ¿Llego tarde a qué? O sea, ¿a dónde hay que llegar? ¿Cuál es el camino? ¿Quién lo dibujó? ¿No? Pero esa vivencia era súper compartida y tiene todo que ver, creo, con esa no horizontalidad de la que hablabas que se puede sentir muchas veces, como si las instancias juzgadoras de las vidas desde cualquiera de los lugares, binarios de esta línea que se trazaría entre el elige tu categoría, ¿no? Pues siempre estuvieran poniendo un poco en sospecha nuestras vivencias, ¿no? Y que de algún modo ese sentirnos fuera, sentirnos tarde, sentirnos deslegitimadas para estar en los espacios y tal, es algo como que no se acaba de quitar, ¿no? Y que efectivamente sí que sigue, yo creo, presente y que es importante. Y evidentemente, claro que afecta en la manera en la que nos relacionamos. Claro que si una no tiene una seguridad sobre su propia vivencia de quién es, dónde está y de qué manera se está relacionando, teme meter la pata todo el rato. Y bueno, yo lo que decías tú, Alana, lo firmo total, ¿no? O sea, esa sensación de lo voy a hacer mal, pero lo voy a hacer mal en todos los sentidos, ¿no? Voy a nombrar mal, voy a nombrarme mal, voy a decir algo que va a ser incorrecto. Y bueno, evidentemente, claro, eso sí que, ¿cómo no va a poner en un lugar asimétrico, ¿no? Cuando decía Nerea en nuestra primera conversación telefónica respecto a los deseos que yo me definía como novata, en realidad lo que quería decir es eso, es poco legítima, o sea, es exactamente eso. Bueno, todos sabemos que en realidad todos somos bisexuales, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, es que yo tengo que oír toda la vida esto, ¿sabes? Como bisexual me ha tocado oír miles de veces, no, en realidad eres boyera, en realidad eres lesbiana. O sea, es constante, ¿sabes? O sea, es constante. Y eso entiendo a la compañera cuando habla de esta especie de... Pero me parece algo por solucionar como de una manera muy sencilla también, ¿sabes? Como no me quedaría ahí todo el rato, ¿sabes? Porque es como, oye, respeta la sexualidad y la identidad de la otra persona. Es que lo hemos visto en los últimos años por la lucha por la ley trans. O sea, así como no se te ocurriría ser transfoba porque estamos aquí todas amigas de queer, tampoco pues que se te ocurra dudar de mí, ¿no? Porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? Es que yo en las bisexuales no confío, ¿no? Y sale de la boca de una compañera hermana lesbiana, ¿sabes? O sea, y por eso me parece tan simple, porque es simplemente no lo hagas, ¿no? Así como no incurres en transfobia, no incurres en bifobia. No es gracioso, no mola. Después de las 3 de la mañana con cocaína podríamos pegarnos incluso, estaba a punto. Era mi casa además. Pero, bueno, nada, amiga, igual nos vamos a acostar, lo sabemos, la que fue bifóbica conmigo. Y es un poco, te digo, que es muy fácil de solucionar la gran bronca entre las lesbianas, que porque si una bisexual la dejó por un hombre y todo este trauma y no por eso te vas a poner así, amiga. O sea, todos hemos dejado, nos han dejado, la vida es injusta, es horrible. O sea, no sé, ahora me voy a poner a odiar a todas las ocupas del mundo. Pues sí. Yo en lo que a mí respecta, y en esta mesa, que Nerea y yo somos las representantes de la lesbiandad, esa patria, os pedimos disculpas. De verdad, de verdad, de verdad.
A las bisexuales nos conviene un montón pelearnos también con las lesbianas. Obvio que sí, siempre ahí, hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y luego lo que decía esta persona, primero que me encanta que digas lo de muchachos. Me encanta, o sea, muchachos, o sea, 100% contigo. Bueno, no porque soy boyera, pero... Bueno, lo que quería decir, el tema de... Yo creo que también hay un tema en las bolleras cuando ligamos que también es así, que nos da mucho miedo ser invasivas. De hecho, el primer beso lesbiano es un poco como mirarse muy intensamente y es como, bueno, ¿quién lo da? ¿Tú o yo? ¿Cómo hacemos tal? Y es un poco, bueno, no sé, lo mismo... Tú no. Pues hija mía, en mi caso... Bueno, en fin. Pasemos a la siguiente. Vas a ligar mucho esta noche con eso. No. Lo sabes, lo has hecho a propósito. Sabes que los cuidados son lo más sexy ahora mismo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Adiós. Hola, yo quería hacer una pregunta muy breve que tiene que ver con el debate falso conflicto que hubo al principio entre esa levedad del contacto por el contacto de la que hablabas tú, Carla, al principio, y el vínculo como algo que efectivamente es bueno de nuestra comunidad vivoyera y que yo no querría renunciar y creo que ninguna de aquí querríamos renunciar a ello. Y quería preguntaros si consideráis que puede tener que ver el hecho de que no exista un imaginario ya construido, un imaginario previo, preconfigurado, en que no se den o no se puedan dar tan fácilmente y sin generar un vínculo y una conversación previa, encuentros sexuales que ya tienen un camino configurado. No sé si me he explicado, si me podéis... Sí, como que no hay ya... Estando todavía construyendo un imaginario y haciendo una cosa tan bonita como crear nuestros encuentros y conversar sobre nuestros encuentros, al no haber roles ya establecidos, quizá es más difícil relacionarnos sin vincularnos antes. No sé si vosotras creéis que puede haber una relación en esto o no. A mí me pasa personalmente, pero no sé. Quería preguntaros qué opináis. De acuerdo de que, o sea, sí me parece guay cómo lo has articulado. Por favor, orden, ¿eh? O sea, es que están como las últimas de la fila, tío, en el alza. O sea, el último asiento del puto alza, chaval. Me parece un milagro haber llegado hasta aquí con un poco de orden, que son casi las... Me parece muy bien cómo lo has articulado, me gusta mucho cómo lo has articulado, porque es cierto que cuando estás en plena invención del imaginario y tienes que... O sea, y no hay unas pautas y unas jerarquías claras, las conversaciones previas y el vínculo previo es mucho más, como que es mucho más sencillo caer en eso y moverse hacia allí. O sea, que sí que puede... O sea, es una teoría que me parece genial, sí, un 10. No sé si tenéis algo que... Dale tú. No, yo solo iba a decir, o sea, lo veo, me parece también como súper bien articulado, pero como por decir, o sea, yo no he tenido ligereza en mi vida, ¿sabes? O sea, como en ningún imaginario, en ningún entorno. Es como que también a lo mejor es una cosa un poco cada una como pueda hacer con la vida, ¿no? O sea, yo que sí he tenido ligereza, bastante. Sí que, es que se vienen de sitios muy diferentes. Y yo sí echo de menos, aunque creo que no me atrevería a usarlos, esa cultura de lo furtivo que se ha dado en la sexualidad masculina, en lo gay, vamos. Porque me parece una forma muy bonita de relacionarse en contra de lo que, bueno, de lo que se dice. Me parece muy bonito, me parece hacer, hacer arte del desprecio, ¿no? Es decir, bueno, quieres que me vaya que me aparte, que me vaya al seto a esconderme, voy a esconderme para follar, ¿no? Pues esto me da mucha envidia. Lo que pasa que supongo que, bueno, pues por educación sentimental, otra vez chupito, no me atrevería a usarlos. Pero sí, me parece que lo has dicho muy bien y nada, simplemente sí que me parece envidiable. Sí que me parece envidiable.
Pues bueno, es que yo no soy muy team, o sea, a ver, team vínculo bien, pero bueno, ligereza también. Y bueno, sobre el tema de que no hay referentes, es que es verdad, es que luego también, a ver, te lo dice una persona que le encanta Utena y La Rosa de Versalles y Casablanca, o sea, quiero decir que luego soy idiota y soy la primera que a los 10 minutos está follando y dice una cosa que no debería. Bueno, pues esa soy yo, pero bueno, como soy Géminis, que esto no lo hemos dicho, que es muy probable que eso me lleve a no follar esta noche, también. Pues hay que decir también que el tema de los referentes es verdad que no hay. O sea, a mí me encantaría ver alguna película de encuentros. Bueno, estoy pensando en Bound, pero porque es verdad que tiene este punto un poco furtivo de encuentro casual, de tal, de desinhibido, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir. Mira, Bound, esta noche todas a ver Bound. Yo ligera también, total. De hecho, me decían mujer fácil, me decían. O sea, todo el imaginario hetero, ¿no? Misógino. O sea, me hizo así, ¿no? Y luego ya lo internalizas y entonces... Ahora, ¿qué tanto te sirve esto en el mundo boyero? Pues bueno, regular. No funciona. Pero yo sigo, ¿no? En plan, como a ver, ¿qué tipo de ligereza? No sé. La llamo por teléfono y le digo, tengo 2 horas hasta que recojo al niño del colegio. ¿Te parece si compro un Burger King y me tomo un taxi me pago 25 euros de taxi hasta tu casa, comemos y nos metemos en la cama? ¿Qué te parece? Así de fácil, así de fácil. Entonces, claro, luego llegas y es como... O sea, me quedan media hora, me quedan 15 minutos. No me he corrido todavía. Ya comimos la hamburguesa. O sea, ya conversamos de qué va cada una. ¿Qué haces? O sea, ¿qué? Nada, pues te vas nomás, te vas. Te vas caliente y la vida sigue. Bueno, sí. Que nos convertimos todas en calabazas a las 7. Me han dicho que tenemos que cortar inmediatamente. Gracias a las 4. Sois brillantísimas, sois divertidísimas. Estaríamos todo el mundo escuchándoos toda la tarde. Gracias a la gente que estáis aquí por haber venido, por haber sido tan entusiastas, participativas, encantadoras. Nos vemos en las saunas. Nerea, una cosa. Amigas. Yo quiero dar las gracias a Mary Red. Quiero dar las gracias a Mary Red, a Sandra, a Óscar y a se me va a olvidar, a Ana, coño, que no me salía, por dejarme hacer ese cartel. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todas.